Buenos días. Vamos a empezar entonces la introducción. Vamos a entrar al ambiente que se llama Colab. Pon en tu buscador, por favor, Google Colab. Y vas a ver una serie de enlaces que nos van a llevar al ambiente Colab. Primero, sí, tenemos que estar conectados con una cuenta de Google, ¿verdad? Como ves aquí a la derecha, dice, estoy conectado con mi cuenta de Gmail. Entonces, conéctate con tu cuenta de Gmail o si no tenés, crea una y luego te conectas. Entonces, una vez hayas hecho eso, le das clic y nos aparece esta ventana donde me aparecen varios archivos que yo he creado, pero nosotros vamos a empezar con uno nuevo. Aquí abajo dice nuevo notebook, ¿verdad? Entonces le damos clic ahí y vemos que nos aparece un cuaderno en blanco. El cuaderno le podemos poner un nombre. Le vamos a poner en lugar de Untitled 6, le vamos a poner clase 1 intro. Vamos a poner Python clase 1 intro. Entonces ya tenemos este archivo, va a quedar guardado. Este video te voy a pedir que lo vayas reproduciendo. Al final lo vamos a guardar y lo vamos a compartir. Ese va a ser parte de las asignaciones que vamos a ir haciendo a lo largo del curso. Entonces vamos a empezar viendo lo que son el ambiente. Aquí pues lo que vemos acá es que dice, tenemos dos opciones, poner código o poner texto. Si nosotros queremos poner texto, ¿verdad? Por ejemplo, acá podríamos escribir clase de introducción a Python, ¿verdad? Hay más opciones aquí, pero pues no vamos a verlas todas. Lo voy a mandar arriba, ¿verdad? Aquí dice la flecha hacia arriba, me lo puso aquí arriba. Bueno, ahorita lo que quiero, y la otra opción es código, ¿verdad? Esa es la opción de texto, la otra opción es código. En código, lo que pongamos en código, una celda de código, lo podemos ejecutar, ¿verdad? Vamos a empezar viendo lo que son los comentarios. Los comentarios empiezan con el signo numeral y sirven para agregar notas de aclaración sobre nuestro código, ¿verdad? No se ejecutan. Eso es todo lo que son códigos, ¿verdad? Comentarios. Vamos a ver algo que son tipos de datos. Tipos de datos. Bueno, en diferentes lenguajes de programación existen lo que son tipos de datos. Por ejemplo, los valores enteros. ¿No? Por ejemplo, los valores 9, 0, menos 5, menos 2, etcétera, ¿no? Esos son tipos enteros. De punto flotante. Vamos a ponerlo aquí en inglés también. Integer, este es float. Punto flotante, por ejemplo, 3.14 o 2.81 o 1.41, etcétera, ¿verdad? Esos son de punto flotante. Tenemos los que son booleanos. Boolean. Solo tenemos dos en este caso. Aquí en los otros hay infinitos, ¿verdad? Infinitos acá. Booleanos solo tenemos true y false. Son valores, tipos de datos booleanos. Y los últimos que vamos a ver en la clase de introducción son los de tipo cadenas, que son string.
Una cadena puede ser, por ejemplo, la empezamos con comillas dobles o comillas sencillas. Por ejemplo, eh, introducción a Python. Esa es una cadena sencilla. Perdón, esa es una cadena con comillas dobles. Esta sería una cadena con comillas sencillas, ¿verdad? Ambos son de tipo cadena. Bueno, vamos a ver algo que se llama conversión. O mejor, vamos a empezar, vamos a seguir con las variables. Variables son, bueno, asignar a una palabra, por ejemplo, la palabra altura, un valor. El valor que le asignamos a altura, digamos, 1.83. Puedo escribir otra variable, por ejemplo, peso, que sería 75. Por ejemplo, 75 kilogramos, ¿verdad? Entonces, con las variables, como ya las tenemos asignadas a una palabra, por ejemplo, altura y peso, podríamos crear otra variable, BMI, que sería que la obtendríamos a partir de cálculos de las variables anteriores. En este caso, para calcular del BMI hay una fórmula que es dividir el peso entre la altura al cuadrado, ¿verdad? Entonces aquí podemos hacer, vamos a ver una instrucción que se llama, una función que se llama print. Y esa función print lo que sirve es, imprime, ¿verdad? El valor de la variable BMI. Entonces vamos a darle ejecutar, lo ejecutamos así. Bueno, tarda un poquito la primera vez, pero luego es rápido. Aquí dice conectando y mientras hace la conexión, pues tarda un poco. Ahí está, ¿verdad? 22.39. Ese es el BMI, el Body Mass Index. Aquí le puedo poner un comentario, ¿verdad? Body Mass Index. BMI. ¿Verdad? Esos comentarios nosotros los podemos agregar solo para aclarar, ¿verdad? Que es el código que estamos haciendo. Aquí tenemos la función print, que simplemente es print y el nombre de la variable. En este caso la variable es BMI. Tenemos 22.39. Bueno, aquí vamos a ver algo que se llama operadores aritméticos. Porque ya acabamos de usar dos operadores aritméticos. Los operadores aritméticos son los que nos permiten hacer las operaciones aritméticas elementales, ¿verdad? De suma, resta, multiplicación y división. Entonces, ¿cuáles son esos operadores? Son más, menos, por, que es el asterisco, y entre, y en la pleca, que es la división. Y tenemos tres más, que serían la división entera, el módulo o residuo y la exponenciación. Para la división entera usamos la doble pleca. Para el módulo o residuo usamos el porcentaje, y para la exponenciación, como vimos antes, es el doble asterisco, como hicimos aquí. Altura al cuadrado, ¿verdad? Pusimos la altura, el doble asterisco y el 2, que sería el exponente. Bueno, por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos de esto. Suma, resta, multiplicación y división. No es necesario que hagamos ejemplos, ¿verdad? Es algo bien elemental, pero quizás en división entera. Supongamos que yo quiero saber cuál es el resultado de hacer la división entera de 35
perdón, de 37 dividido entre 5. Tiene que darme 7, ¿verdad? 7 sería, 7 es el resultado. En cambio, si yo le digo print 40 entre 5, entonces ahora me va a dar 8. Ahí está el 8. Bueno, pero ¿qué pasa si no quiero saber el cociente, sino que quiero saber el residuo? Entonces para eso tenemos la operación módulo. Sería 37 módulo o residuo 5. Y me va a dar 2, ¿verdad? Porque 2 es el residuo de dividir 37 entre 5. Y en cambio, si digo 40 módulo 5, me va a dar 0, porque no hay residuo si dividimos 40 entre 5. Ahora, para la exponenciación, por ejemplo, puedo decir cuál es 2 al cubo. 2 al cubo. Puedo decir cuánto es 3 al cuadrado, que sería 9, ¿verdad? 2 al cubo es 8, 3 al cuadrado es 9. Puedo decir cuánto es 3 a la cuarta. 3 a la cuarta es 81. Y podemos decir cuánto es 5 al cubo, que es 125, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí comentarios. Esto me tiene que dar 2 al cubo es 8. Esto me tiene que dar 9. Esto me tiene que dar 81. Esto me tiene que dar 125. ¿Verdad? Si nosotros corremos este código, deberíamos de obtener esa respuesta. Es correcto. 8, 9, 81, 125. Esta es la operación de exponenciación, ¿verdad? Es con el doble asterisco. Tenemos entonces módulo, división entera y exponenciación. Bueno, hablamos de los tipos de datos, ¿verdad? Los tipos de datos los podemos, si a una variable le asignamos un tipo, un valor, ¿verdad? Podemos saber qué tipo de variable, qué tipo de dato tiene la variable altura con la instrucción type, ¿verdad? Con la función type. Entonces, si le digo type altura, me dice que es de tipo float, ¿verdad? Porque la variable altura que usamos aquí arriba dice 1.83, este valor float. En cambio, el peso, que dice 75, si yo le digo type peso, veamos, nos da int, ¿verdad? Entonces, podemos hacerlo también diciendo type PMI. Es float, ¿verdad? Porque el valor de BMI nos dio de 22.39, que es un tipo flotante. Entonces aquí tenemos la función type, ya sabemos para qué sirve, nos devuelve el tipo de datos de la variable, si es flotante, entero o cualquier otro tipo, ¿verdad? Por ejemplo, type true, decíamos que este es boolean, ¿verdad? Entonces eso me va a dar boolean. Y si le digo type y le pongo una cadena, por ejemplo, la cadena 3.14, me va a decir string, str, ¿verdad? Porque a pesar que hay un número, que la cadena representa un número, pero como está entre comillas, entonces Python asume que es una cadena de texto, no lo asume como un valor decimal. Bueno, lo último que quiero tocar es la conversión. Conversión de datos, también llamada casting. Por ejemplo, si nosotros queremos convertir una variable, le voy a poner variable cadena
y le pongo 3.14. Esa variable yo la quiero convertir a flotante. Entonces la instrucción para convertir a flotante es float y le pongo la variable que estoy convirtiendo. Ahora, si nosotros decimos type var float, nos va a dar, bueno, vamos a hacer estos dos. Ejecutemos estas instrucciones. Ahí tenemos la variable cadena 3.14 y la variable float que usamos la instrucción float para convertir la variable cadena a flotante. Entonces ahora revisemos. Si nosotros le damos type var cadena, me va a dar string, ¿verdad? Me va a dar string. En cambio, si yo le pongo type var float, nos va a dar float, ¿correcto? Porque la convertimos la variable cadena a flotante. Entonces esa variable float podemos operar con ella. Por ejemplo, la podríamos elevar al cuadrado y nos va a dar aproximadamente 10, 9.85, que sería 3.14 al cuadrado. En cambio, la variable cadena no la podemos, var cadena, no la puedo elevar al cuadrado porque es una cadena de texto. Me da un error, ¿verdad? Nos genera un error. Nos dice el tipo de error, dice que es un unsupported operand type, es decir, que el tipo de operador no lo soporta la variable cadena. Tenemos una cadena y un entero. No podemos elevar al cuadrado un valor de cadena, ¿verdad? Porque no tiene sentido. Ok. Bueno, en el siguiente video vamos a avanzar un poco más. Por el momento quiero que hagas estas instrucciones en tu cuaderno, que lo salves como dice Python clase 1, 1.1 le vamos a poner y luego lo vamos a compartir. Lo vamos a compartir, lo vamos a salvar y luego me lo vas a pasar. Yo te voy a explicar cómo enseguida.